Buenos días, bienvenido a nuestro Facebook Live aquí en Cook Baxter Immigration. Soy Charles Cook, a mi lado es Jorge Gabalanes. Hola a todos. Gracias, Jorge, por Buenas estar tardes. conmigo hoy día. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de inmigración. La primera cosa en la cual hemos recibido muchas preguntas es la propuesta de la Entonces, Estamos igual. si has usado un beneficio en el pasado, debes usarlo ahorita. No hay nada que ha cambiado. Y por supuesto, debes usarlos legalmente. I mean, si sus hijos, por ejemplo, son legalmente intitulados de recibir un beneficio, ellos deben aplicar por esto, ahorita. Otra cosa es de ser fraude. Eso Sí, por supuesto. Nunca debe ser debería fraude. serlo. Y sabemos que son limitadas las cosas por lo cual puede pedir a alguien que es indocumentado. No puede pedir Medicare, sino por su emergencia, por ejemplo, de dar a luz. Pero por los niños, por supuesto, son elegibles de seguir recibiendo los beneficios. La propuesta de Trump ha tenido un efecto. Ya han dicho en el Departamento de Salud y Servicios Humanos nacionalmente que han bajado el uso de los servicios legales por la gente por más de 25% desde el anuncio. Solo por temor de que El algo llegue a el pasar. temor. Y de veras, no pueden cambiar una política, porque esa es una política ahorita, y tener un efecto de lo que usaste en el pasado. Solamente tendría un efecto en el futuro. Y honestamente, mirando a la propuesta misma, no es legal. Claro. No es legal. I Es mean, impedirle beneficios a un ciudadano de los Estados Unidos. No, por supuesto. ¿Cómo puede? No puede tratar un niño, decir que el niñito no puede recibir beneficios de WIC porque sus padres son indocumentados. Eso es ilegal y ganaremos esto en el corte. Entonces, sigue usando lo que usted está bajo su derecho como ciudadano o residente de usar o sus niños y no tenga el temor de que te va a afectar. Now, una de las cosas que hemos visto, no directamente por la política o la propuesta, afecta especialmente a los que están yendo a los consulados de los Estados Unidos para pedir visas inmigrante. Para pedir una visa inmigrante por medio de un familiar, tendrá que tener una hoja, un affidavit, una declaración jurado de la persona cual es su sponsor, comprobando que tal persona gane el dinero suficiente para sostenerle. Los montes dependen en el tamaño de la familia de la persona que está pidiéndole. Si, por ejemplo, es un niño de 21 años pidiendo a sus padres, es el joven y su padre, por ejemplo. Esos son dos. Y tendría que ganar más o menos $21,000. ¿Okay? Si aumenta la madre, tendría que tener $26,000. Si aumenta un otro niño, tendría que ser 30. Cada joven, cada familiar es $5,000 más. Si su sponsor, su niño, su padre, su esposo no gana el dinero suficiente, si usted ha sido legalmente en los Estados Unidos, por ejemplo, bajo TPS, puede contar sus ingresos, pero si ha sido indocumentado, no puede contar sus propios ingresos. Tendría que tener un co-sponsor, una otra persona que no es el sponsor directo. El cambio que hemos visto es lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo una firma de su empleador que está listo para firmar por usted? En el consulado en Juárez han rechazado tales aplicaciones bajo la teoría que tal persona nunca va a estar de acuerdo con sostenerte. Que es loco porque tal persona ha firmado un contrato con el gobierno y la persona. Entonces no hay ninguna razón que no es efectivo. Así es, el papel mismo dice que se están haciendo responsables por ustedes y ahora dice que esa persona no lo va a hacer. ¿Cómo puede ser? Últimamente, si tenemos que ir al corte, ganaremos eso en el corte. Pero hemos visto esto. Por esta razón estamos enfocados en pidiendo sponsor que son familiares directos, sean hermanos, sean padres, sean hijos, y no yendo afuera de la familia para que no tener problemas en los consulados. De hecho, una persona que estábamos mandando, por ejemplo, un lunes, estaba saliendo del país y el viernes nos dimos cuenta de eso, llamamos a la empresa, no te vayas, vamos a cambiar su sponsor. Y lo cambió y fue y no tuvo ningún problema. Entonces hay que
darse cuenta de esas cosas y estar encima de esos cambios. Por ejemplo, hoy día en Facebook, alguien estaba quejando a un ciudadano que su padre fue negado una visa de turismo. Okay. Y mi respuesta es, ok, esas cosas están pasando más frecuentemente bajo Trump, y las razones para tener una visa de turismo tiene que comprobar como la aplicante que vas a regresar a su país. Bueno, si su hija es una ciudadana, eso es una presunción que tú vas a emigrar porque ellos te pueden pedir. Entonces, es un alta número de evidencias que tendría que tener para comprobar que vas a regresar a su país. Entonces, y especialmente si tal persona es viejo, es probable que lo van a negar, especialmente si son países que son bien pobres. Exacto. Mejor en esta situación sería que la joven pide a su padre por la residencia, venga por la residencia, regrese a su país, abandona su residencia y ahí puede comprar. Mira, no quise emigrar, ya quiero mi visa de inmigrante. Entonces, hay que estar encima de la información. Y eso es lo bueno de contratar a un abogado que se dedica a inmigración. No es una persona que hace un caso de inmigración una vez al mes, una vez a la semana. Hacemos esto todos los días. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta qué está pasando en Ciudad Juárez, qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en otro país y usar esa información que ganamos de todos los casos que hacemos para ayudar en el caso de ustedes. Hay mucha gente que creo que piensa, es la ley, y la única cosa que tiene que preocuparse es la ley. Sí. Pero la cosa es que la política cambia todos los días. Por ejemplo, ahorita, hace 2 minutos, recibí un email que Inmigración está cambiando el modo de recibir un documento requerido en un tipo de visa O1. Que nadie sabría de esto, que no está practicando la ley todos los días, 24/7. Y la experiencia de tener miles de clientes que han pasado y están pasando por el proceso. Ya son más de 60,000 personas que hemos ayudado aquí en Cook Baxter. Entonces, esa es la otra cosa que quise hablar. La última cosa que quise hablar antes de tomar sus preguntas es la nueva política que ha sido suspendida. Bueno, esa es otra. La nueva política ya está en efecto, que dice que ya no van, si no quieren, no van a mandar pedir por más información. O sea, si usted llena una forma y lo manda a Inmigración y no incluye toda la información, en el pasado Inmigración le hubiera mandado un pedido por más evidencia. Exacto. Un RFE, un Request for Evidence. Ya no tienen que hacerlo. Entonces, si ellos quieren, por ejemplo, ok, yo voy a cumplir un caso hoy día, porque ellos no mandaron la información, lo niego directamente y ya cumplo mi caso. Claro. Pues vamos a ver muchas aplicaciones negadas, entonces dinero malgastada con Inmigración. Entonces, si estás usando un abogado o tratando de hacerlo por sí mismo, sea bien inteligente en sus decisiones, porque si no manda todo lo requerido, hay una buena posibilidad de que no te van a pedir más información, te van a negar la aplicación y tendrás que repagar otra vez por la misma aplicación. Volvemos a lo mismo, contratar a alguien con experiencia, alguien que realmente sabe lo que está haciendo, porque esas son las personas que están en riesgo, lo que lo hacen por su propia cuenta, que dicen, como dice... Es una forma que, claro, que no debe ser tan los difícil, requisitos, ¿no? Yo puedo leer en los requisitos y mandar la forma, no hay ningún problema, pero es la práctica. Pero la cosa es que las instrucciones nunca tienen toda la información. Correcto. Y toda la información que necesita mandar. Exacto. Esto viene de la regla, de la ley, de la política, aún de minutos de reuniones hecho entre el gobierno y algunas clínicas. Miren, esa es la cosa. Hay que estar encima de todo. Y a veces afecta también en qué ciudad. Porque hay ciertas ciudades que van a aprobar de una manera o van a revisar un caso de una manera y otra ciudad lo hace de otra. Absolutamente. Mira, inmigración, aunque la ley es nacional, hay disimilaridades entre ciudades en cómo procesan algunas aplicaciones. La última cosa es esta regla que ya no está en efecto porque lo han posponado por el futuro, en lo que si niegan un caso, te pueden poner en deportación directamente. Honestamente, esto ha sido la ley para siempre. Ellos siempre han tenido ese poder. Exacto. Y de veces, Obama lo hizo, Bush lo hizo, Clinton lo hizo, y Obama suspendió esta práctica por los últimos 3 años de su presidencia, y Trump va a resucitarlo, pero no sabemos cuándo. Entonces, esa es la razón que nunca debes aplicar por algo por lo cual no calificas, sin entender las consecuencias de tal vez deportación de hacerlo. Por ejemplo, vemos mucha gente ahorita de Venezuela. Vengan aquí, vayan a un abogado a Miami y aplicamos por asilo. Sí. Hay que entender que niegan 90% de los casos de venezolanos. Una pareja que vino ayer y tuvieron un caso
probablemente hubiera sido negado. Pero él tenía una oferta de empleo de un empleador aquí en Georgia, todavía estaban en su tiempo de visa, de turista. Le pregunté si era posible regresar a su país por un año y pico. Dije, mira, y retorno, van a regresar con la residencia. Por supuesto lo van a hacer. Hay que explorar todas sus opciones antes de tomar una decisión sin saber lo que más está pasando. El riesgo es mucho menor de quedarse aquí y aplicar el asilo. Mira, y si eres negado por la oficina de asilo que aprueba 10%, y te vayas ante los jueces aquí en Atlanta, son 1% que aprueban, porque básicamente te van a deportar, autodeportar, si hay otras opciones que son disponibles. Exacto, y es por eso que nosotros vemos todas las opciones. Vemos mucha gente que viene a hacer una consulta y empiezan desde un principio. Queremos aplicar al asilo. Les decimos, espera un ratito, veamos qué otras opciones tienen antes y de ahí podemos hablar del asilo si realmente es la única opción. Yo siempre he dicho en mis 30, y he hecho más de 800 casos de asilo en mi carrera. Siempre digo lo siguiente, asilo es la última opción. No, casi nunca es la primera opción. Tenemos que explorar lo que es posible antes de, o no posible, antes de aplicar por asilo. Así es. Ok, tenemos algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí. Han estado aquí con paciencia esperando. Gracias por su paciencia hoy día. Así que veamos. Creo que estamos teniendo el mismo problema la semana pasada con las preguntas. No me las abre completas, permítame. A ver, ok, aquí ya la tenemos, aquí la otra. Veamos. A ver, es igual. Dice, I have a question. If my husband was given an expedited removal and came back to the U.S., can he still get legalized if I'm a U.S. citizen? The answer is no. If your husband was removed under an expedited removal process, then he is barred for 5 years. And if he came back before those 5 years, he has activated the permanent bar, which means he would have to leave the United States for 10 years before returning to the United States. La pregunta era esto. Si mi esposo fue deportado bajo remoción expedido en la frontera o del aeropuerto y él regresó, él puede aplicar por la residencia porque yo soy ciudadana. Y la respuesta es sencilla, es no. Porque si alguien está deportado y en esta situación deportado por el proceso de expedición y regrese antes del tiempo autorizado, o sea, antes de los 5 años, los 10 años, tal persona tiene una prohibición permanente de inmigrar a los Estados Unidos, cual es perdonable solamente después de que sale del país por 10 años, y no hay excepción. Okay. Así que tiene su respuesta. Dice, señor Charles, una pregunta. El hijo de mi hermana va a cumplir 21 años el otro mes. Entonces, mi hermana quiere saber si ella puede aplicar que su hijo la pida, pero que ella dice que tuvo un problema hace como 12 años que aplicó para asilo, pero nunca supo del caso. Bueno, si aplicó por asilo, seguramente tiene un orden de deportación. Exacto, lo más probable es que pero sí. Esa es la cosa, siempre recibimos esta pregunta. Mi santísimo hijo va a llegar a los 21 años, mañana, me puede pedir mañana, ok. Y mi pregunta es, ok, ¿cómo entraste a los Estados Unidos? Si entró con visa, su hijo te puede pedir. Entonces, en esta situación, si su hermana entró al país con visa, o si tenía TPS con Advance Parole, o DACA, con las visas U dicen, oh, nunca he escuchado eso antes. Ustedes son los únicos que me dicen, que me dicen eso. Y es matemáticas. Y la matemática es sencilla. Okay, ahorita está tomando, como usted dijo en su pregunta, 4 años para recibir una respuesta. Y durante esos 4 años recibes una noticia, nada más. Ninguna protección de deportación, ningún permiso de trabajo. Cuando lleguen a su caso, le van a decir, ok, eres elegible por la visa U, pero no hay visas U. Exacto. Y no hay visas U porque son limitadas a 10,000 al año y los usan inmediatamente cuando emplees en el año, en octubre de cada año. Y ahorita hay entre 30,000 y 50,000 personas aprobadas por la visa U, pero no tienen la visa U.
Entonces, ellos son dado una acción deferida, un permiso de trabajo, como DACA. Como el DACA, exacto. Como el DACA. Y ellos andan con este permiso, sacan su licencia, pero no es nada, es una acción deferida. Están esperando. Y al fin, cuando ya llegó su plazo en la línea, le dan la visa U. Pero alguien aplicando hoy día por la visa U, hay que entender, hoy día, pendiente en estos 4 años, hoy día, son más de 120,000 aplicaciones. O sea, ya tienen 3 a 5 años aprobados, son 4 años de espera y hay 12 años de personas enfrente de usted. Sí. Es matemática, son 17 años antes de que reciba la visa U. Exacto. Y de allí tiene que aplicar 3 años después por la residencia, que tomará otro 1 o 2 años. Entonces, por la visa U tendrá la residencia en 20 años. Entonces, de la misma manera como el asilo, cuando viene una persona a hablar con nosotros, preguntamos de todo lo demás primero, y de ahí hablamos de la visa U, y de ahí por último hablamos del asilo. O sea, la visa U no va a ser una solución inmediata, pero a veces, en muchos casos, es la única solución. Yeah. Y por eso hay que hacerlo. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Esos son de hoy día? Estos son de ahorita. Excelente. En este momento. Dice, hola, yo salgo de Estados Unidos para Honduras en 2 semanas. Tengo el Advance Parole conmigo. Excelente. Tengo un misdemeanor. Permítame que se... O no debe ser un misdemeanor malo porque no tendría el TPS. De mi récord desde el 2005. Dice, Okay. Simple Battery. Dice. Ok, eso está bien. ¿Tendría problemas al entrar? Bueno, esa es la pregunta. Si es simple battery, ojalá esté menos de 12 meses de sentencia. Yes, tendríamos que ver esa Yo tendría disposición. que ver la disposición de su caso. Probablemente estás bien, okay, sí, porque no tendrías el TPS. Exacto. Pero yo lo checaría antes de mandarte allá. Especialmente antes, exacto, antes Yeah, de salir. pero típicamente con un misdemeanor que no es ningún otro problema, tú vas a estar bien. ¿No? Hemos mandado cientos de personas bajo el Advance Parole por TPS, aún los con órdenes de deportación, y todos, cada uno han devuelto. Las historias que escuchan de personas que, ¿qué va a pasar con...? Son falsas. No conozco ningún caso de nadie que ha tenido problemas entrando al país. Pregunta también si es que debe demostrarle esa disposición al oficial cuando entra. Yeah, tal vez pedirá por esto, entonces debe llevarlo, no debes ofrecerlo, No, esperar. pero debes tenerlo en su bolsita si lo pide. Exacto, Okay. así es. Entonces veamos, por el momento no tenemos otra pregunta. Ok, entonces ya estamos... Ya saben todo. Ya saben todo. No, por supuesto, aceptaremos preguntas después y responderemos online a sus preguntas. Si quiere, puede mandar preguntas individuales por directo, en vez de ponerlo en la sitio. Puede ir a nuestra página de Facebook, Cook Baxter, de Inmigración, donde aparece este video. Y allí mandar su mensaje y lo contestaremos. Tal vez es muy sencillo de contestar su pregunta, a veces no es sencillo de A contestar veces su necesitamos, pregunta. como decíamos, a veces necesitamos es que venga y nos dé esos detalles o traernos esos papeles, la disposición, ver cuántos meses fue la sentencia. Muchas veces la gente me dice, yo no estuve en cárcel ni un solo día. Y cuando vemos el papel, dice, ordenado cárcel, pero suspendido para probatoria. Cárcel por 10 años, pero Exacto. suspendido, ¿verdad? Entonces, eso es cárcel. Entonces, Yeah. tenemos que ver esos detalles en los papeles. Es que abogados criminalistas casi nunca son muy claros con sus clientes. Claro. No, tú no tienes eso, es probación nomás. Cuando no, fue probación, pero además una sentencia de cárcel. Exacto. Y hoy en día, si alguien es arrestado por algo, es muy importante que hable con un abogado criminalista que entiende la ley de inmigración, o a lo mínimo tiene contacto, por ejemplo, con nosotros, y aconsejamos muchos abogados criminalistas en cuanto a qué pueden declarar por su cliente para no afectar su estatus inmigratorio. Exacto. Así que es importante quizá preguntarles a su abogado de defensa criminal si es que ellos saben de inmigración o si tienen un abogado de inmigración que ellos pueden consultar. Absolutamente. Otra pregunta que tenemos. Entró una pregunta más. ¿A los cuántos tiempo puedo pedir a mi esposo siendo residente? Él es de México y entró 2 veces. Pero Bueno. habría que ver ese es uno de los detalles que Ese tendríamos es que el ver. detalle, ¿no? Tenemos que Si ver. no la última parte, Ajá. tú puedes aplicar ahorita, pero si él entró 2 veces después de 1997, él tiene una prohibición permanente. O sea, él tendría que vivir en su país por 10 años antes de pedir un perdón para regresar Y aquí. si le dan el perdón, recién ahí puede regresar. Sí, de ahí puede regresar. Entonces, si estás listo para que su esposo vive en su país por 10 años, excelente, lo empezamos ahorita, pero honestamente yo no lo haría. Sí. A eso de las 2 veces también tenemos que ver detalles cuánto tiempo. Yeah. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí
indocumentadamente antes de que salió y Y volvió a tal vez si regresar. estaba aquí por menos de un año, tal Exacto. vez hay una excepción, pero mucha gente estaba La aquí. mayoría es más de un año. Y la cosa es, de los 10.5 millones de gente indocumentados, más de 3 millones tienen ese problema. Exacto. Porque la frontera era abierta en los 90, en los 2000, estaba bien abierta, salida, entrada. Y solamente después de como 2005, 2006 fue más difícil para entrar a los Estados Unidos. A ver, parece que... Oh, perdón. Dalila, muchas gracias. Mandé una pregunta. En los mensajes se me saltó. Dice, en mayo 19 empezó a procesar mi permiso de viaje de TPS con una deportación y no me dan ninguna respuesta. ¿Qué está pasando? Mayo 2018. Me imagino que es mayo 19 19 de del 2018. 2018. Ahorita están tomando 4 a 6 meses para mandar los permisos de viajar. Está dentro del hay- tiempo normal. Ya. Hay que esperar. Y esa es la cosa bajo Trump. Los tiempos normales típicamente son doble lo que estaban bajo Obama. De veras, no tienen mucho interés en haciendo casos rápidos y ayudando a los inmigrantes. Y de veras, sin ir al corte federal y demandar que el corte manda a inmigración que lo haga inmediatamente, no hay modo de forzarlo. Mira, esa Hasta es la para, cosa. hasta para las ciudadanías. Justo estaba viendo ayer el tiempo normal. Aquí en Atlanta decía de ¿Cuánto? 12 a casi 23 meses de Yeah, y espera. de veras, ese es demasiado. Si está tomando más de 12 meses y eres apurado por la ciudadanía, ¿cuáles son? Tenemos que ir al corte. Eso pasó bajo en los años de Bush. Es la otra razón de tener un abogado con pelo gris. Lo siento, Jorge. Algún día me tendrás tocará. pelo gris. Que tenemos la historia detrás de nosotros. También después de 9/11, los casos de los musulmanes estaban tomando años de adjudicar. Al fin nos alcanzó el límite y empezamos a ir al corte. Y en la nación, yo en este tipo el líder nacional de los abogados de inmigración, llevamos 100 casos de mandato contra el gobierno. Y después de como 6 meses de esto, los fiscales dijeron, ¿qué están haciendo? Y un parte del gobierno forzó a inmigración de hacerlo más rápido. Claro. Y de veras, de ahí fue a 6 meses. Y deberían hablar realmente de esta opción. Yo tengo muchos clientes que cuando les doy esta opción dicen, no quiero, escuchan la palabra demanda, poner una demanda contra el gobierno y se asustan. No es de asustarse, eso es parte del proceso y es así como podemos, como decía, ayudar al resto de la comunidad. Yo lo he hecho por 30 años exitosamente. Típicamente la única cosa que tenemos que hacer es llevar la demanda y de repente inmigración está dando la entrevista. Sí. Ni tenemos que luchar. No hay que es ni la con- ni demanda, ante el porque juez. lo que pasa con la demanda, ya el fiscal del gobierno está involucrado. Exacto. Y él no quiere malgastar su tiempo en esta basura porque ellos son flojos o son demoradas. Él va a llamar a la inmigración. Pues apúrate, compadre. No voy a malgastar mi tiempo. Y de repente, ese pasó recientemente por un caso de ciudadanía que había sido pendiente por 4 años. Pusimos la demanda en un lunes. El próximo miércoles fue entrevistado. Okay? Mira, eso es lo que pasa cuando mandan las demandas contra la inmigración. Porque el fiscal federal los llama y les dice, yo no quiero hacer esto, arréglalo Y tú. otro caso recientemente, inmigración había negado una visa de trabajo por alguien y la razón era basura, era completamente contra las reglas. Llevamos y pusimos la aplicación con el corte, la mano con el corte. 2 semanas después, la persona estaba, de repente vino la aprobación. Y Justin está haciendo caras con nosotros aquí. Así que la otra semana nosotros le hacemos Y caras él a tendrá que Dustin. hacerlo, tiene que subir de su flojo para estar aquí con nosotros. Nos viene a ver Dustin. ¿Otra pregunta aquí? Tenemos... Me extraña la gente aquí, así que les saludo a todos. Ahí está. Él nunca está aquí. Es porque lleva esta camisa que se parece bien loco por la televisión. Bueno, nos dice, a ver, se me fue. Mi esposa entró de manera ilegal, tiene 14 años viviendo aquí, puedo tramitar residencia, tenemos 3 hijos. ¿Entró legal o ilegal? Ilegal. Ok, indocumentado, nadie es ilegal. Sí, usted puede pedir a su esposa como residente si solamente tiene una entrada ella. Primero tendría que mandar la aplicación de esposa, que es la 130, que ahorita está tomando 10 a 14 meses. Después de esto, tendrás que procesar un perdón por su esposa para comprobar que usted va a sufrir si ella no puede regresar. Y hay un demora de como 2 años antes de que ella va a salir del país. De ahí saldrá del país a Juárez por 1 o 3 semanas.
o otro país, no sé dónde es. No dice dónde es. Y regrese con la residencia. Hemos hecho cientos y Es un cientos de proceso esos bien casos. normal hoy en día, Eso es realmente. típico. Y nosotros, como decíamos, volvemos a lo mismo. Es la experiencia que nosotros podemos decirle a usted, ok, estos son los riesgos o realmente usted puede ir tranquilamente y regresar. Pero mi pregunta de ese hombre es, ¿por qué no tienes la ciudadanía? ¿Por qué no lo hizo antes? Ya ¿Y tiene por qué no hizo la ciudadanía? Mira, es tu culpa que Trump es presidente. Porque no eres ciudadano y no votaste. O tal Así vez que- es un residente nuevo, tal vez. Okay. Para todos los No residentes. quiero molestarlo, pero esto es, a todos nuestros amigos, si usted es un residente, hoy día es el día de aplicar. Si tú quieres votar en 2020, no puedes esperar hasta 2019 para aplicar. No van a ser aprobados. Ya es el tiempo hoy en día de aplicar por su ciudadanía. Punto. Fin de la historia. Así que no lo enojen a Charles. No me enojes. Sí. Aquí estamos, otra pregunta más. Ok. Dice, estoy en trámite de mi residencia. Esto es de lo que hablamos al principio. Ok. Estoy en trámite de mi residencia. ¿Puedo seguir pidiendo lunch gratis para mis hijos en la escuela? Sí, por supuesto. Son sus hijos. Son ciudadanos de los Estados Unidos, absolutamente. La meta del gobierno de Trump y los trompazos que están al lado de él es de dar miedo a la comunidad, de tener miedo en vivir, miedo en aplicar, miedo en insistir en sus derechos. Tenemos que tirar el miedo de nuestros hombros y ir adelante con fe que podemos arreglar este problema con el voto de nuestros amigos que son ciudadanos. Si usted tiene hijos de 18 años, regístralos para que puedan votar en noviembre. Si usted es un residente, aplica por la residencia, la ciudadanía para que tú puedas votar. Ya lo están enojando otra vez. Y esa es lo la están- cosa que me Sí. hace loco. La comunidad latina tiene un gran problema. No votan a su porcentaje de la población. Y por esta razón le ignoran los políticos porque siempre dicen, no votan los latinos. Entonces, ¿por qué voy a pagar atención a ellos? Latinos pueden cambiar la elección, puede cambiar aquí en Georgia, puede cambiar la elección nacionalmente porque los gringos, los morenos están divididos. Pero los latinos pueden ir y tirar la elección a un lado o otro, pero no pueden hacerlo si no registre y no vote. Y quizá también para sus hijos, algún día ellos mismos ser los candidatos políticos. Yeah. Y si sus hijos votan por Trump, tienen que llamar a mí. Ahí sí lo van a ver enojado. Ahí sí se va a enojar de verdad. Tenemos una pregunta Vamos a más. la última, a ver. Dice Ángela. Ángela, ¿cómo estás? Ángela de... Oh, no es Ángela. Oh, Quizá esto es el teléfono, lo escribí mal. Dice, desacuerdo a ellos si se puede... Mejor, Carlos, mejor me mandas la pregunta otra vez por aquí porque no estoy entendiendo un Carlos, poco. manda su pregunta otra vez. Abogado, yo tengo mi residencia, pero entré en el 2005. Arreglé papel por la visa U, pero la abogada dice que no puedo salir porque no he hecho el ajuste de estatus. Oh, well, solamente tiene la visa U, no tiene la Y residencia. entró en el 2005, arregló, claro, dice, yo tengo mi residencia, pero quizás no es residencia, quizás solo es la visa U. No sé quién es su abogado, entonces no entiendo la razón que le daría eso si tiene la residencia, porque si tiene la residencia, ¿Puede viajar? tú puedes viajar. Esa es la cosa, llama por una cita. Es el tipo de cosa que es imposible contestar rápidamente por Facebook, pero posible con una consulta de media hora donde podemos Ahí está. obtener toda la información. Aquí Ahí es está el el número, número. puedes llamar 404-816-8611. Los que están escuchando, ya terminamos por hoy día. Pero manda sus preguntas, pongan sus preguntas para abajo en Facebook o manda por mensaje directo. Jorge los van a contestar, o también yo voy a contestarlos. Dustin no los va a contestar porque es flojo en cuanto a esto. Pero hasta la próxima semana cuando estaremos otra vez de Facebook Live con los abogados de Cook Baxter Immigration. Chao. Mi inspiración principal es realmente muy simple, son mis clientes. Las personas que toman el sueño americano, toman lo poco que tienen cuando vienen y lo convierten en algo increíble. Todos los días mis clientes me inspiran. Cook Baxter Immigration es la práctica de la firma de inmigración más grande de Georgia, sirviendo a todos nuestros clientes en todos los Estados Unidos y en el mundo. Nuestros valores más importantes son simples: integridad, honestidad y valor. Es un honor ser reconocido por el servicio que brindamos a la comunidad a nivel local e internacional. Somos Cook Baxter Immigration, siempre al lado de inmigrante.